La historia continúa unos cuantos días después de que Guts y compañía dejaran las tierras de Britannis y subieran al buque de Roderick. Por aquí se nos revela que el misterioso acorazado que vimos antes en realidad era Hasan, quien luego de ser expulsado de los caballeros de la cadena se sintió tan avergonzado que decidió cubrir su rostro y dejar atrás su nombre, por lo que ahora se identificaba bajo el alias del caballero del bigote negro. Él llegó hasta Britannis por su propia cuenta para enfrentarse a los Kushan, pero para su mala suerte el grupo de Gustavo le robó su botecito y ahora pasaba su tiempo limpiando el barco o entrenando a Isidro. Por otro lado, Farnese continuó con su entrenamiento mágico, y luego de pasar muchas horas imaginando manzanas, por fin estaba lista para su primera gran prueba. Tras ser untada con un ungüento relajante, la joven se acuesta y recita las palabras que le había enseñado su maestra. De pronto, la mente de la rubia es arrastrada hacia un vacío absoluto en donde solo podía escuchar la voz de Shirke, quien le pedía que imaginase su propio cuerpo. Con mucho esfuerzo, la señorita logra cumplir esta orden, y en ese momento se da cuenta de que por fin había logrado desprenderse de su cuerpo material. Llena de emoción, la discípula le agradece a su maestrita, quien la toma de la mano y se la lleva hacia el exterior para demostrarle que por fin había logrado abrir la primera puerta del mundo de la magia. Luego de esto, Shirke acude a reforzar el sello del estigma de Guts, quien a pesar de haber sido tratado con la magia de la bruja y el polvo de los elfos, tenía el cuerpo lleno de cicatrices y por si no fuera poco, su visión se volvía borrosa con más frecuencia y sus extremidades temblaban sin poder tener control sobre ellas. A pesar de esto, se podría decir que la recuperación del guerrero estaba yendo relativamente bien, pero como era obvio en estos momentos, él se veía incapaz de portar su armadura y mucho menos blandir su gigantesca espada. Horas más tarde, el buque es interceptado por un grupo de piratas capitaneados por un hombre apodado como Barba Esqueleto, el mismo tipo que se enfrentó a Isidro en Britannis. Se suponía que ellos habían dejado la piratería para volverse comerciantes honestos. Su primer trabajo era la venta de los esclavos Kushan que conocimos en el puerto, pero por culpa de la brujita y el macaco, toda su mercancía les fue arrebatada y se vieron forzados a volver a su antigua vida. El estricto e impasible capitán ordena a sus 3 navíos atacar al barco que tenían enfrente, y mientras tanto, en el lado contrario, Isidro y Serpico se preocupan sabiendo que ahora sus fuerzas se habían visto mermadas debido a la falta de Guts. Para su sorpresa, Roderick les dice que se relajen y vayan a cuidar a las mujeres y los heridos, ya que a pesar de que en tierra firme él no pudo hacer mucho, ahora en alta mar por fin había llegado la hora de que se luzca. Las órdenes del comandante, sumadas al enorme poder de su nave, rápidamente destruyen la aparente ventaja de los piratas, quienes en un abrir y cerrar de ojos pierden uno de sus 3 barcos. Sumamente impactado, Barba Esqueleto pide el catalejo y de inmediato se da cuenta de que el hombre que tenía enfrente no era cualquier noble mercante, sino que este era nada más y nada menos que Roderick, el príncipe navegante de Lid y su barco insignia, el Hipocampo, una poderosa nave que en el pasado derrotó por sí misma a 5 buques enemigos. Haciendo uso de todas y cada una de sus pequeñas ventajas, el joven logra engañar al pirata, quien se ve cegado por todo el humo provocado por los disparos de cañón, y por si no fuera poco, antes de siquiera poder reaccionar, el desesperado capitán es testigo de cómo su segunda embarcación también era derribada, por lo que sumamente angustiado no le queda más remedio que ordenar la retirada. En el Hipocampo todos celebran la victoria de su comandante, y en la parte baja se nos revela que no solo Guts era el único delicado de salud, ya que Magnífico se encontraba más seco que una momia debido a los mareos provocados por el viaje, aunque pues a él como que nadie le prestaba atención. Con las cosas nuevamente en calma, Gustavo es despertado por los gritos de Isidro. La tripulación tiene una fiesta para celebrar su victoria y más tarde Roderick platica con Farnese, quien le habla acerca de cómo aún se sentía inútil dentro del grupo. El joven le responde que esto no era verdad, ya que en un equipo cada uno de los integrantes cumplía un papel importante. Puede que todos los demás fueran más llamativos al momento de pelear, pero estos solo podían actuar libremente debido a que ella se encargaba de cuidar a Casca. Y si Guts, siendo el líder, le había confiado el deber de proteger a la persona que era más valiosa para él, entonces su papel dentro del grupo también era uno de los más importantes. Tras estos eventos, los días siguen pasando con normalidad hasta el momento en el que ocurrió el silbido del gran mundo espiritual. Todo el mundo se vio afectado por este fenómeno, incluida la tripulación de Barba Esqueleto. El primer oficial le dice a su capitán que lo mejor sería que regresaran a la costa, ya que desde que ese extraño viento sopló, los tripulantes se le habían pasado viendo sombras y fantasmas. El barbón se enfurece tras oír esas palabras, llamándoles cobardes y diciéndoles que ese tipo de cosas no existían, aunque para su mala suerte esta afirmación sería rápidamente refutada. Regresando con los tripulantes del Hipocampo, ellos siguieron navegando tranquilamente por un par de días más hasta que de pronto Roderick se da cuenta de que los piratas habían regresado. El joven se sorprende al ver que su maltrecho barco aún seguía a flote, y su sorpresa crece aún más cuando una alterada Shirke llega hacia él diciéndole que aquellos hombres ya no eran humanos. Ella explica que esto probablemente era debido al extraño viento que cubrió al mundo, pero antes de poder seguir con su explicación, el comandante ya había ordenado derribar al enemigo.
Todos quedan impactados luego de ver que las balas de cañón simplemente habían pasado de largo, ya que de alguna forma el barco pirata se hundió para evitar el impacto. En tan solo segundos el navío vuelve a emerger intempestivamente desde las profundidades, dejando al descubierto al renovado Capitán Barba Esqueleto. Este había dejado de ser un humano, pero aún conservaba su personalidad, por lo que al momento de ver a Isidro y a Shirke se llena de ira, puesto que todas sus desgracias habían ocurrido por culpa de esos mocosos. Tras hacer un berrinche, el barbón ordena el ataque, y en menos de un parpadeo, todo el barco se ve invadido por una serie de monstruosos tentáculos que se abalanzan sobre los marineros. Los temerosos hombres tratan de refugiarse en la parte baja del navío, pero en ese instante acaban topándose con algo aún más destructivo que aquellos que los perseguían. Guts aparece imponentemente y en tan solo un instante rebana media docena de monstruitos de un solo espadazo. Tras ello, el guerrero revela que aún no se había recuperado por completo, pero aún así afirma que no necesitaba estarlo para acabar con este tipo de basura. El poder del espadachín deja conmocionado al pirata, quien decide mostrar su arma secreta. Todos aquellos tentáculos en realidad solo eran parte de una enorme criatura parecida a un pulpo, la cual intenta demostrar su colosal poder, pero acaba siendo destrozada por un cañonazo y un posterior espadazo del tuerto. Casi al borde de las lágrimas, el piratita dice que aún no estaba derrotado, pero para su mala suerte, este corto periodo de tiempo fue suficiente para que Roderick volviera a organizar a sus hombres, quienes de inmediato disparan los cañones. El devastado barbudo se queda al borde del llanto debido a la destrucción de su ya de por sí destruido navío. Para su buena o mala fortuna, en ese momento el sol aparece en el horizonte, por lo que el capitán muestra una falsa confianza diciéndole a sus oponentes que por ahora se habían salvado y tras esto se sumerge en las profundidades. En un instante, toda la cubierta se llena de gritos y vítores que alababan la tremenda fuerza del espadachín, aunque tan solo segundos después los ánimos son cortados de golpe cuando el barco comienza a sufrir fugas producto del daño causado por el molusco. Ante este nuevo giro de las cosas, Roderick ordena anclar en una pequeña isla cercana para inspeccionar y reparar al hipocampo. Al poco rato ellos llegan a un puerto en el que el comandante le dice que les tomaría todo el día hacer las reparaciones, por lo que partirían mañana cuando amanezca. Debido a ello, Magnífico y los demás van en busca de una posada, mientras que Pac e Isidro se van a conocer el vecindario. El macaco sube a lo alto de unas rocas desde las cuales observa una gigantesca caverna a la cual no duda un segundo en entrar. Para su sorpresa, a medio camino es detenido por una curiosa muchachita que de inmediato se siente atraída por la presencia de Pac. Ella reconoce a Isidro como un extranjero y le dice que la gente de la isla tenía prohibido entrar a esa cueva, ya que en dicho lugar habitaba el dios del mar, un ser que según la leyenda hundía barcos y devoraba personas. Estas palabras avivan aún más la curiosidad de Isidro, quien trata de entrar pero es golpeado por la marea, la cual hace caer su daga sin que este se diera cuenta. Ante esto, la muchacha lo invita a su casa para que pudiera secarse, así que luego de pasar un rato junto a la fogata, la curiosa y despreocupada jovencita se presenta como Isma, una pescadora de la isla. Luego de escuchar que su barco partiría al día siguiente, la pecosa se emociona y al instante le pide al monito que por favor le cuente las historias de sus viajes, ya que ella anhelaba conocer más acerca del mundo exterior. En paralelo, el resto del grupo se adentra en la casi deshabitada ciudad, en donde se topan con una extraña estatua a la cual Shirke reconoce como la representación de una deidad antigua. Tras decir esto, la niña decide ir a explorar por su cuenta, mientras que los demás finalmente entran en una posada de un aspecto medio sospechoso. De nuevo en la costa, Shirke llega a la caverna de antes y ahí se encuentra con la daga de Isidro, la cual estaba rodeada de tentáculos. Preocupada, la brujita utiliza su telepatía para ver en dónde estaba su compa, pero la imagen que visualiza solo hace que se distraiga y acabe siendo atrapada por los monstruitos. Por fortuna, estos no resultan ser un problema para ella, y tan solo unos minutos después, llega justo para interrumpir los heroicos relatos del gran Isidro. Isma se emociona y reconoce a Shirke como la bruja de los cuentos del macaco, por lo que también la mete a su casita y le invita a la cena. La pescadora le pide a ambos que le sigan contando más historias, pero la peliverde le dice que antes de eso le dé un poco más de información acerca de esta isla. La pecosa les cuenta que este lugar estaba aislado de las rutas marítimas y solo contaba con un pequeño pueblo lleno de gente a la que no le gustaban los extranjeros. Isma también agrega que la razón por la que su casa estaba tan lejos de la aldea era porque los pobladores la temían, debido a que ella en realidad era la hija de una Merrow, o al menos de eso se le acusaba. Resulta que por algún motivo su padre estuvo relacionado con una sirena, la cual abandonó a su hija antes de que siquiera pudiera recordarla. Hace 4 años una tormenta volteó la balsa del señor, y estando al borde de la muerte, este le confesó todo y le dijo que algún día su mamá vendría a buscarla, por lo que le pidió que pusiera unos amuletos cerca de la casa para que así ella pudiera reconocerla. Finalmente, Isma agrega que en toda su vida nunca vio una sirena y que de hecho no estaba segura de que fueran reales, aunque luego de ver que los elfos sí lo eran, había recuperado las esperanzas. Tras oír esto, Shirke menciona que las Merrows eran espíritus bondadosos que ayudaban a los pescadores, por lo que no había razón para que la gente de este lugar
lugar las despreciara. La Pecosa responde que eso era debido a la leyenda del dios del mar. Este era un ser que hace mucho tiempo causó una serie de desgracias, destruyendo barcos, devorando gente y exterminando a toda la vida marina. Un día un clan de sirenas se rebeló contra él y decidió enfrentarlo. La batalla duró mucho tiempo y a pesar de perder un gran número de camaradas, las Merrows obtuvieron la victoria tras sellar al monstruo dentro de esta isla. Con la guerra terminada, ellas se marcharon y eventualmente la vida regresó a esta zona, pero a pesar de ello, el dios seguía siendo muy poderoso, por lo que según contaban, cuando la luna llena se aproximaba, este estiraba sus tentáculos y atacaba a los pescadores y los barcos que navegaban cerca. Debido a ello, los isleños tenían miedo de despertar su ira y por eso odiaban a las sirenas, a pesar de que supuestamente estas fueron las que los habían salvado. Isma también agrega que la gente se puso rara luego de que un extraño viento sopló sobre la isla. Los pescadores dejaron de ir al muelle y de hecho todos ahora se la pasaban encerrados en sus casas mirando desde lejos con unos ojos de pescado. La conversación es interrumpida cuando Shirke siente que algo malo le ocurría al resto de sus compañeros, así que le dice a Isidro que debían regresar al pueblo inmediatamente. Isma se ofrece a llevarlos ya que conocía un atajo, pero a medio camino se percatan de que algo muy extraño estaba tratando de subir a la isla. En paralelo, el grupo de la posada se ve rodeado por un enorme número de pobladores, los cuales querían ofrecerlos como tributo hacia el dios del mar. Sin dudarlo, Guts lanza un cuchillo sobre uno de ellos, pero esa acción solo provoca que los falsos humanos adopten sus verdaderas formas. Rápidamente todos se despliegan y comienzan a encargarse de los tentáculos, los cuales, como ya vimos, solo eran una pequeña parte del verdadero problema. Preso del miedo, Magnífico le pide al guerrero que use el mismo poder con el que lo salvó en Britannis, pero su hermana lo reprende diciéndole que eso era demasiado peligroso, sobre todo ahora que su maestra no estaba junto a ellos. Por si la cosa no se pudiera poner más fea, en ese instante el gigantesco barco de Barba Esqueleto también se une a la batalla. De forma muy altanera, el capitán les dice que justamente ahora estaban en su territorio, ya que todos los isleños se encontraban al servicio del dios del mar, el cual tenía la capacidad de transformar en tentáculo a todo aquel al que devorase. Finalmente, el barbón menciona que su señor se encontraba dentro del barco, y justamente hoy serían partícipes de su ceremonia de encarnación. Los cuerpos de las decenas de monstruos que los rodeaban comienzan a hacerse cada vez más grandes, por lo que ante este escenario y pese a las advertencias de sus amigos, Guts se ve consumido por el poder de la armadura. Los movimientos imposibles de un cuerpo que aún no se había recuperado hacen que los músculos y tendones del guerrero sean llevados al límite, pero a pesar de ello nada parecía detener la furia del berserker, quien corta, destruye y destaza a todo aquello que se cruzara enfrente de su espada. Sumamente asustado, el pirata observa cómo sus aliados caían como moscas, por lo que tras tragarse lo poco que le quedaba de orgullo vuelve a ordenar la retirada. A lo lejos los muchachitos llegan justo a tiempo para presenciar el espectáculo. A pesar de todo lo que le habían hecho, Isma lamenta el trágico destino de la gente de la isla, y en ese momento Shirke logra deducir un par de cosas. La primera era que la jovencita se salvó gracias a los amuletos de sirena que le había dejado su padre, y la segunda era que el debilitado dios del mar de alguna forma recuperó sus fuerzas gracias al extraño viento que sopló sobre el mundo. Isidro intenta ir a ayudar a sus compas, pero la bruja lo detiene diciéndole que Gustavo había perdido el control. Debido a esto, ella adopta su forma astral y trata de ir a calmarlo, pero justo al momento de hacer contacto con la armadura es repelida violentamente lejos de esta. La brutalidad con la que actuaba el guerrero se había vuelto más insana que de costumbre, y por si las cosas no se pudieran poner más feas, Casca de repente sale corriendo en dirección a lo que parecía ser un pequeño niño sobreviviente. Sin dudarlo, Farnese va detrás de la morenita, pero antes de siquiera acercársele ve su camino bloqueado por la figura del berserker. Dentro de la armadura, el demonio interno de Gustavo había consumido casi por completo su mente, y esto se veía representado en la forma de un perro gigante que estaba a punto de romper todas sus cadenas. Estando al borde de colapsar completamente, una pequeña voz comienza a resonar dentro del acorazado. Por un corto instante, el pelín negro vuelve a recuperar su enfoque, y en ese momento se topa con el mismo espíritu de luz que lo había ayudado en las playas de Britannis. Este le pide que mantenga la calma y le hace recordar que existían personas a las cuales jamás debería dañar. Un potente grito emerge desde las fauces de la bestia, y en ese instante Shirke comprende que el hombre se encontraba peleando contra la armadura, por lo que si debía hacer algo tenía que hacerlo ahora mismo. Ella se abalanza directamente hacia el cuello del guerrero, y tras proyectar su magia por fin logra liberarlo. Todos quedan fascinados ante la valentía de la niña, y Guts, como era de esperarse, le agradece por haberle vuelto a salvar la vida. Con todos los tentáculos exterminados, los miembros del grupo quedan atónitos luego de conocer el motivo por el cual Casca había corrido con tanta prisa. Ellos reconocen rápidamente al niño y Shirke menciona que la última vez este también apareció cuando hubo luna llena. Con esto hecho, los muchachos medio que se ven forzados a aceptar que el peluconcito era natal de esta isla, y a pesar de que Isma les dice que ella nunca lo había visto, medio que se hacen de la vista gorda para no darle tantas vueltas al asunto.
Debido a todo lo ocurrido, la Pecosa, siendo la única sobreviviente de la masacre, es invitada a dejar su hogar y viajar en el hipocampo. Ella acepta muy emocionada ya que por fin podría conocer el exterior, pero Guts les dice que primero debían acabar con el origen de estos monstruos, ya que si volvían a ser atacados en alta mar probablemente acabarían pereciendo. Con esto dicho, Isma menciona que la caverna de la costa probablemente era el nido de los moluscos, por lo que Gustavo decide ir a aniquilarlos, aunque antes de eso debían buscar una forma de proteger al hipocampo y al resto de marineros. Shirke concluyen que la manera más eficaz de lograr esto era mediante la formación de los 4 reyes, el mismo escudo que ella utilizó cuando se enfrentaron a los trolls. El problema era que ahora la Peliverde tendría que acompañar a Guts a la cueva, por lo que la encargada de conjurar y mantener a flote este hechizo tendría que ser Farnese. La rubia queda impactada ante esta petición, ya que a pesar de que su maestrita le dijo que este era uno de los rituales más básicos de la magia, ella apenas si se estaba aprendiendo a limpiar los mocos. A pesar de eso, la rubia decide confiar en la decisión de la bruja, por lo que tras desprenderse de su cuerpo físico inicia con el proceso de creación de la barrera. Un imponente pilar de luz aparece y rodea por completo al hipocampo, el cual ahora parecía estar dentro de un área sagrada e imperturbable. Farnese vuelve en sí y tras quedar incrédula ante sus propios logros recibe las felicitaciones de todos sus compañeros, incluido Guts, quien le dice que ahora ella sería el escudo que los proteja. Con esto hecho, el guerrero y la bruja también se preparan, por lo que tras una corta meditación, ambos vuelven a retomar el estado controlado de la armadura. Sin perder tiempo, se adentran en lo profundo de la cueva, mientras que en el barco, Isma parecía haber comenzado a escuchar unas voces lejanas. Entre más avanzaba, Guts comenzaba a sentir una presión espiritual inmensa, la cual alcanza su tope cuando de pronto se ve rodeado por una enorme cantidad de monstruos, dentro de los cuales estaba el pirata huesudo. Este felicita al espadachín por haber sobrevivido a su antiguo ataque, aunque lamentablemente ahora mismo no importaba qué tan fuerte sea o qué tan rápido se moviera, ya que tal y como le había dicho antes, todos los que estaban aquí eran solo los bigotes de su señor, un señor que se había tomado muy personal que sus queridos bigotes hayan sido afeitados. El descomunal cuerpo del dios marino saturaba por completo la caverna, y por si no fuera poco, sus numerosos apéndices ahora parecían conformar un ejército casi interminable. Ante esto, Shirke le pide al guerrero que mantenga su distancia, pero este la rechaza y tal y como si fueran escalones, brinca sobre los tentáculos y salta directamente hacia las colosales fauces de la bestia. Barbaesqueleto se burla de esta decisión pensando que Guts había decidido tener una muerte rápida, por lo que le dice a sus compañeros que ahora simplemente debían ir y acabar con el resto de viajeros. Los ojos de los marineros rápidamente se ven abarrotados por las monstruosas figuras que se dirigían hacia ellos, pero sin perder la calma y confiando en las órdenes de su comandante, todos ellos se ponen manos a la obra y empiezan con el bombardeo de los cañones. La moral de los presentes sube hasta el cielo cuando los bichos simplemente chocan y son repelidos por la barrera de Farnese, pero desgraciadamente y tal y como habíamos visto antes, este escudo solo funcionaba con seres del mundo astral, por lo que ocultos dentro de su barco de madera, los piratas logran colarse dentro del hipocampo. Para su mala suerte, los que en antaño fueron unos hábiles combatientes ahora habían visto sus fuerzas drásticamente mermadas, ya que solo eran un torso conectado a un tentáculo. Debido a ello, el grupo de Barbaesqueleto es fácilmente derrotado por Isidro y los demás, haciendo así que por cuarta vez consecutiva se vea forzado a retirarse. Mientras tanto, la bruja y el guerrero acaban cayendo en medio de un cementerio de barcos. Guts decide ir directamente por el corazón de la bestia, y gracias a la guía de Shirke logran dar con el gigantesco órgano. A pesar de lucir tranquilo, este ambiente se sentía sumamente pesado debido a los gases intestinales y los latidos del monstruo, los cuales eran tan potentes que hacían retumbar todo el cuerpo de Gustavo. La cosa va de mal en peor cuando el ritmo cardíaco del bichote aumenta de golpe, pero la cosa va de peor a ultra super jodido cuando una tropa de voraces criaturas marinas aparecen para deshacerse del intruso. Para echarle un poco más de dificultad al asunto, en el exterior todos los marineros son testigos de la razón por la que el dios del mar se había puesto tan agitado. Un colosal cuerpo de varios cientos de metros emerge hacia la superficie, desencadenando en oleajes tan devastadores que hacen que el hipocampo se vea como un barquito de juguete. El violento maremoto provoca que Isidro termine cayendo por la borda, pero justo antes de que alguien pudiera reaccionar, Isma salta al agua sin dudarlo. De repente ella se ve rodeada por los tentáculos del monstruo, y justo en ese momento las mismas voces de antes vuelven a llegar a sus oídos. Estas ahora eran más claras y le pedían que dijera su verdadero nombre, un nombre desconocido que le había sido legado desde su nacimiento. Los ojos de la niña de pronto se ven iluminados y de forma casi inconsciente una palabra inaudible escapa desde sus labios. La forma heredada por su madre aparece entre una explosión de burbujas, y junto a un potente impulso la sirenita y el mono vuelven a la cubierta.
Todos, incluida la propia Isma, quedan sorprendidos ante este evento, e Valera explica que los seres espirituales poseían un nombre verdadero, por lo que cualquiera de ellos recuperaría su forma original al pronunciarlo. Además, también agrega que dicho nombre nunca debía ser revelado a los humanos, ya que de hacerlo significaba quedar a merced de los que lo supieran. Con esto dicho, la atención de los marinos se vuelve a desviar hacia el océano, ya que un espectáculo aún más impresionante se estaba llevando a cabo justo enfrente de ellos. Un ejército de sirenas se dirige velozmente a enfrentarse al dios marino, y al instante Isma comprende que ella también debía ser partícipe de esta guerra. La pecosa se vuelve a lanzar al mar, mientras que Roderick ordena atacar a la bestia. En las profundidades, Isma logra pasar hábilmente a través de todos los monstruitos, hasta que de pronto es sujetada por una Merrow que les dice que las de su especie luchaban usando su canto. Los ojos de la señorita se llenan de lágrimas tras ver el rostro de quien tenía al frente, ya que de forma instintiva comprendió que ella era su madre. Mientras esto ocurría, Guts seguía enfrentándose a los pescadotes parásito. A pesar de recibir mucho daño y estar en desventaja numérica, el guerrero logra apañárselas hasta que de repente el corazón libera un potente estallido sónico que le revienta los tímpanos y le daña gravemente la vista. Shirke se desespera al ver el estado del espadachín, y aunque este trata de hacerse el fuerte, al final vuelve a colapsar debido al enorme poder de los latidos de la bestia. Los 5 sentidos del hombre dejan de funcionar, sumergiéndolo así en una oscuridad absoluta, pero repentinamente todo su alrededor vuelve a iluminarse y unos hermosos pero poderosos cánticos comienzan a abarrotar por completo el ambiente. Las ondas generadas por las canciones de las sirenas de alguna forma neutralizan los latidos del dios marino, cuyo corazón rápidamente comienza a relajarse. Con los ojos llenos de lágrimas, Shirke trata de hacer reaccionar a Guts, y tras escuchar sus lamentos reniega pensando en que si su demonio interno lo controlara por completo, él nunca se hubiera desmayado. Pensando en esto, el hombre fuerza que su carne y huesos sean empalados por la armadura, ganando así una buena dosis de adrenalina que lo obliga a volver a ponerse de pie y dar un potente espadazo que atraviesa completamente el corazón de la bestia. Decenas de miles de litros de sangre comienzan a salir disparados desde la boca del monstruo, el cual daba la impresión de haber comenzado a desinflarse. En el hipocampo todos celebran la caída del dios marino, y en ese momento Shirke recobra la conciencia. La bruja le dice al resto que junto a Guts lograron cortar el corazón de la criatura, pero en ese instante fueron bombardeados por un potente chorro de sangre. El impacto hizo que ella regresara a su cuerpo, por lo que ahora Guts, estando herido, ciego y sordo, se encontraba en peligro de morir ahogado. Tras oír estas palabras, Isma y su madre se dirigen hacia la gente del barco. La doña les agradece por haber peleado junto a su familia y les dice que todas ellas ya estaban buscando a su amigo, pero ahora mismo estaban a contrarreloj, ya que el cadáver del monstruo muy pronto atraería una serie de dragones marinos que venían a devorarlo. Metros más al fondo, Guts recupera la conciencia en medio de un cúmulo de oscuridad, la cual de pronto se ve iluminada por el pequeño y misterioso espíritu de luz. Este guía al hombre a través de las entrañas del monstruo, logrando así que el espadachín pueda crear una entrada para las sirenas, las cuales de inmediato acuden en su ayuda. La alegría vuelve a los rostros de los tripulantes luego de ver el cuerpo de Guts, quien en medio de su inconsciencia revive un recuerdo que creía olvidado. Pasado trágico. Antes de unirse a la banda del halcón, él luchó en varios grupos de mercenarios, y en una de estas contiendas acabó siendo tomado como prisionero. En medio de una caminata, él conoció a un viejo llamado Martino. Este se ganó su confianza y lo ayudó a escapar, diciéndole que se lanzara por la ladera y huyera lo más lejos posible. Por desgracia, esto solo hizo que el muchacho terminara con algunos flechazos, aunque por otro lado, Martino aprovechó la distracción para asegurar su propio escape. El joven fue llevado a una celda en donde conoció al vizconde de esas tierras, quien planeaba usarlo para que luche contra su hijo para así darle algo de motivación. El chico se aferró a la vida con todo lo que tenía y en medio de lo que creía ser un sueño notó un pequeño ser que parecía asomarse tímidamente. Resulta que esta era un espíritu de una flor llamada Chichi. Ella había vivido bastante tiempo dentro de la celda conociendo a muchas personas, aunque esta era la primera vez que alguien podía notarla. Guts, pensando que estaba alucinando, conversó con la chiquitina, quien reveló que podía almacenar el calor del sol dentro de sus hojas, las cuales tenían un poder curativo. Luego de charlar con ella, el muchacho le dijo que afuera había más flores como la suya, por lo que prometió llevarla hacia ese lugar. Estas palabras llenaron de alegría a Chichi, por lo que juró sanar todas las heridas del joven, quien en medio del reconfortante calor terminó cayendo dormido. A la mañana siguiente, Guts despertó para ver que la pequeña flor con la que había alucinado ahora yacía muerta y sin ninguna sola hoja. Horas más tarde, el joven fue llevado a enfrentar al hijo del noble, un muchacho corpulento cubierto por una armadura casi impenetrable. A pesar de que sus heridas habían sanado, el cansancio y el hambre aún dominaban el cuerpo de Gustavín, quien al verse en aprietos recordó las enseñanzas de Gambino, el cual le dijo que en casos como este lo mejor era usar un derribo. La conmoción invadió la cara del padre cuando vio a su hijo siendo tomado como un rehén, y la cosa
cosa se puso peor para el noble cuando en medio del alboroto su castillo acabó siendo invadido por un grupo de mercenarios, dentro de los cuales estaba Martino, quien felicitó a Guts por haber sobrevivido, diciéndole que ahora estaban a mano. Una vez recuperado, el joven retomó su camino, y sin importarle si lo que le pasó fue o no un sueño, cumplió su promesa en medio de un campo oculto entre las flores de primavera. De nuevo en el presente, varias horas habían pasado desde la muerte del dios marino. En modo de agradecimiento, las sirenas se ofrecieron a guiar a los viajeros hacia la isla de los elfos. Por otro lado, Isma decidió quedarse junto a Isidro y al resto debido a que aún tenía la meta de conocer el mundo. En uno de los camarotes, Pac y Valera, Shirke y Farneses se encontraban curando a Gustavo, quien poco a poco fue recuperando lo que le quedaba de visión. Esta pequeña calma es nuevamente alterada por Casca tras darse cuenta de que el niño pelucón había vuelto a desaparecer. Tras buscarlo por todo el barco, nadie logra dar con su paradero, por lo que Shirke concluye en que este era un ser mágico. Ella explica que la última vez también apareció durante la luna llena y que esta elevaba los poderes de los seres espirituales. Finalmente plantea la hipótesis de que él en realidad era un enviado de la isla de los elfos que estaba aquí para vigilarlos, asegurando incluso que este podría ser el mismísimo rey Hanafubuku, el cual solo estaba tomando la apariencia de un niño para pasar desapercibido. Todos medio que aceptan esta suposición, incluido el mismo Guts, quien por instinto dirige su mirada hacia la luna, lugar desde donde aquel misterioso pequeño lo seguía observando muy atentamente. Y es así, que estando cada vez más cerca de llegar a su anhelado destino, como damos fin a la primera parte del arco de fantasía. ¿Qué misterios les esperan a los protas en la isla de los elfos? ¿Qué estará pasando en la recién fundada capital de Falconia? Todo esto y mucho más lo sabremos en la segunda parte de fantasía. Muchas gracias por llegar hasta aquí, espero que les haya gustado y hasta pronto.